Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Agradecidos con el Señor por estos nuevos tiempos que el Señor nos permite, porque entendemos que el Señor cumple así su palabra, donde nos dice el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana y que ellas van desde la eternidad y hasta la eternidad. Un abrazo cordial, un saludo para cada uno de ustedes, la iglesia que se reúne allá en la casa. Qué bueno poder tener estos tiempos y estos momentos juntos, para que de la misma manera podamos estar nosotros abrazando y podamos estar nosotros creciendo en este precioso y maravilloso conocimiento. Que esta tarde la palabra de Dios corra, que esta tarde la palabra del Señor sea glorificada y que el Señor nos traiga luz y claridad al interior de cada uno de nuestros corazones en este glorioso y maravilloso propósito eterno, donde el Padre en Cristo Jesús te llamó a ti y me llamó a mí también, para que podamos ser una expresión en tiempo real de la vida, del cariño, del amor, de la dulzura, del perdón y de la aceptación de un Dios tan extraordinario como nuestro Padre eterno en gloria. Qué bueno que mientras nos vamos allí entonces sumando a la transmisión, vamos teniendo un tiempo de gratitud, como el Señor dice en su palabra, entrada a su presencia con acción de gracias, y es lo que queremos hacer precisamente en esta tarde, poder estar entrando delante del Señor con gratitud, abiertos en el corazón, dispuestos en cada una de nuestras vidas, y poder estar adorando el nombre que es sobre todo nombre, aquel Rey eterno en gloria, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en una cruz y que derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Ahí donde se encuentra, entonces disponga su vida, su corazón, y encomendémonos a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre celestial, a nuestro Señor glorioso y maravilloso. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu cariño, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo precioso que tú nos das, Señor, y nos permites. Padre, gracias por la invitación que tú constantemente nos haces para nosotros poder atenderla, Señor. Gracias por darnos la alegría de poder, oh Dios eterno de los cielos, estar experimentando día tras día, Señor, tus ricas y tus muchas misericordias. Que tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea glorificada esta tarde, que tu palabra, Dios eterno de los cielos, se quede enraizada en nuestros corazones, Padre, que ella pueda producir, Señor, el carácter, la vida de tu Hijo al interior de nosotros, para que la gente lo pueda ver, Señor Dios Todopoderoso, Padre, para que la gente pueda, Señor, ver a través de cada una de nuestras vidas, bendito Padre Celestial, el deseo, el anhelo que está en ti, Señor, por los moradores de la tierra. Ayúdanos, bendito Dios eterno de los cielos, y que esta tarde, Señor, tú derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Padre, gracias por tu eterno amor, Señor. Gracias por llamarnos a estar contigo. Gracias, bendito Dios eterno de la gloria, por habernos encontrado, Señor, y por haber puesto en nuestros corazones, bendito Padre Celestial, el deseo más intenso, Señor, del corazón tuyo, a tu Hijo Jesucristo. Que nos des la alegría esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, de poderte estar adorando, Señor, desde lo más íntimo de nuestro ser. Aquieta nuestro hombre interior, tráele calma, tráele paz a nuestro corazón en esta tarde, Señor, y danos luz y entendimiento, Padre. Y como lo has venido hablando estos días a nuestras vidas, abre los ojos de nuestro entendimiento, porque anhelamos ver, Señor bendito Dios, lo que solo es real en tu corazón, Padre, porque queremos oír solo lo que es real para ti, lo que existe en ti, Señor Dios Todopoderoso, y porque queremos entender solo lo que en tu corazón, Señor, tú estableciste para nuestras vidas como la más grande prioridad para el ser humano. Dios eterno de los cielos, te damos a ti toda la gloria en esta tarde, Señor, en el glorioso y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Damos gracias, Señor, dejarnos acercarnos hacia ti. Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti,
queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior y no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Se trata de tu amor por mí, de tu fidelidad, Señor. Que tú eres digno que te adore, eres digno que te alabe, Señor. Estoy volviendo al corazón de la adoración, se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, se trata de ti, solo de ti, Jesús. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname si me he desviado, se trata de ti, solo de ti, mi Señor. Eres digno. Esta tarde, Dios, proclamamos tu nombre, que es sobre todo, que tú gobiernas,
se trata de ti. Cantamos, se trata de ti, solo de ti. Sí, Señor, se trata de ti, se trata de ti, solo de ti, Señor. Se trata de ti, se trata de ti, Señor, tan solo de ti, Señor. Se trata de ti. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Dios eterno de los cielos. Señor, gracias. Gracias porque nos das la alegría y la libertad de poderte adorar, Dios eterno de la gloria, Padre. Porque para esto fue que tú nos creaste a nosotros, bendito Dios eterno de los cielos. Y Señor, qué bueno es saber que se trata de ti, Señor. Qué precioso, Señor, es saber que siempre se ha tratado de ti, bendito Padre celestial. Señor, que nos des la alegría día a día, Padre, de poder caminar, Señor, de la mano tuya, bajo la guía, Señor, y el liderazgo de tu precioso Espíritu en nosotros. Bendito Dios omnipotente, que nos des el privilegio, Señor, de poder estar disfrutando y deleitándonos en tus brazos de amor, en tus brazos de Padre amoroso, de Padre glorioso, Señor, oh Padre celestial. Danos la alegría, Señor, de poder estar viendo, escuchando y entendiendo el deseo, el anhelo tuyo para nosotros. Que esta tarde, Señor, tú abras todo nuestro entendimiento, Padre, y que nosotros podamos estar viendo y contemplando lo que tanto tú deseas que tu iglesia contemple, Señor, la vida preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y que en la medida en que vamos contemplando a tu Hijo, Señor, entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, llénanos día tras día, Señor Padre, de ese deseo glorioso, intenso en nuestras vidas por ti. Que podamos nosotros, Señor, caminando con la frente erguida, Señor, con la mirada puesta en lo alto, en lo eterno, Señor. Padre, gracias por tu eterno amor, por aquella obra única, gloriosa y sublime, Señor, en la cruz del Calvario, por la sangre que fue derramada, Señor, para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos y acercarnos a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a valorar y a honrar, Padre, ese regalo precioso que tú en Cristo Jesús nos diste, oh Dios eterno de los cielos. Padre, gracias, Señor. Quedamos contigo muy agradecidos en esta maravillosa tarde, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, iglesia hermosa de Dios. Después de este tiempo tan precioso, tan maravilloso que Dios nos da, como es ponernos delante de Él para adorarlo con cada parte de nuestro ser, desde lo más íntimo de nuestro corazón. Y me parece que es un cántico súper apropiado para lo que Dios tiene esta tarde para con cada una de nuestras vidas. Muy bien, un abrazo nuevamente para todas las personas que se están sumando a la transmisión. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8. Y vamos a estar viendo el verso número 28 de Romanos. Romanos capítulo 8, verso número 28. Y a pedirle al Señor que entonces nos abra el entendimiento, como todo lo que estos días el Señor ha venido hablando a nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso número 28. El Señor dice en su palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito hemos sido llamados o han sido llamados. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida. Quiero leer ese mismo texto de Romanos 8, 28 en la versión Dios habla hoy. El Señor dice allí: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dice: a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su
propósito. Muy bien, bendito es el Señor por esto. El deseo, una vez más, en el corazón de nuestro Dios eterno, a través de este texto de Romanos 8:28, que es tan precioso de parte de nuestro Señor para nuestras vidas, habla acerca y referente a la determinación firme del Padre, desde antes de la fundación de los tiempos, haber tomado esta decisión. De hecho, esa palabra propósito, su definición es determinación firme de hacer algo. Y quiero que pienses en esto. La determinación de nuestro Padre fue tan firme, tan extraordinaria, que desde antes de la fundación de los tiempos, su Hijo Jesucristo fue inmolado por tu vida y por la mía. La sangre del Cordero fue totalmente derramada desde la eternidad a favor de cada uno de nosotros. Entonces, cuando se habla del propósito, de ese propósito eterno del Señor, se está hablando de una determinación firme que el Padre tomó. O sea, quiero que pienses en esto. Al Padre no le tembló el pulso para haber puesto a su Hijo en la cruz, con tal de que en nosotros pudiésemos estar entendiendo en este tiempo el propósito, la razón de ser por la cual nosotros estamos sobre la faz de la tierra. Eso dice allí el Señor. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a los cuales ha llamado de acuerdo con su propósito. Y esto es precioso. Esa palabra propósito, en su traducción original del griego, es la palabra prótesis. Y creo que esta palabra la tenemos nosotros clara. Y prótesis, para propósito, quiere decir poner delante, exponer. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos comprender en esta maravillosa tarde. Esa palabra propósito que tan repetidamente, tan reiterativamente el Padre, día tras día, momento tras momento, nos la recuerda a nosotros, nos la abre por la palabra. No es para incomodar nuestras vidas, nuestros corazones, sino para que podamos entender que ha sido la voluntad amorosa del Padre en su intención de hacerse conocer a través de su precioso Hijo Jesucristo, que ha anhelado impartir su vida a través de su Espíritu a la iglesia, para que Él pueda llegar a ser el todo y en todos. Y esto me parece maravilloso del corazón de Dios, iglesia hermosa del Rey eterno en gloria. Su propósito eterno es eso, la voluntad amorosa del Padre, en su intención de hacerse conocer por medio y a través de su Hijo, porque no hay otra forma, no hay otra manera, impartiéndose a cada integrante de la iglesia por su Espíritu. Y aquí estamos viendo algo precioso del corazón del Señor, el Padre, el Hijo y su Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor desea? Que cada integrante, cada piedra viva del edificio, de la iglesia que Él está levantando, pueda estar siendo una expresión en tiempo real de la misma gloria del Dios eterno, de la misma gloria del Dios todopoderoso, para que, como el Señor estableció en su palabra por el Espíritu, para que Él siga siendo el todo y en todos. Entonces, este propósito tiene su origen en la voluntad del Señor. No es algo que ha surgido de la nada, al contrario, tiene su origen este propósito, la intención del Señor de darse a conocer a través de su voluntad preciosa, pero también de su amor. Habíamos dicho en transmisiones anteriores que no ha sido un capricho del Dios Todopoderoso. Este es un propósito, recuerda, un propósito, una determinación firme de haber hecho algo. Y el Padre, desde antes de la fundación de los tiempos y en la mía, determinó para que a través de la obra de Cristo Jesús por nosotros seamos un testimonio glorioso sobre la faz de la tierra. Y precisamente en este tiempo, iglesia hermosa del Señor, creo que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos establecidos por el Señor para que nosotros, la iglesia, podamos ser esa expresión, podamos ser esa manifestación en tiempo real de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos han encomendado a cada uno de nosotros. Este propósito eterno que hay que manifestar, ya tú lo sabes, es la vida de Él, el carácter de Él. Y esta invitación es para todos aquellos que hemos sido llamados hijos, que hemos sido hechos hijos del Padre Celestial. Esta no es una invitación para un grupo selecto, sino una invitación para todos aquellos
que por lo que el Señor ha hecho, hemos sido formados, hemos sido más bien formado parte de ser esos hijos preciosos de nuestro Señor. Muy bien, el medio que el Padre empleó para poder llevar a cabo su propósito eterno ha sido la salvación. Y ya nos dimos cuenta que la salvación es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. La salvación tiene que ver con una medida de conocimiento de aquel que nos salvó a cada uno de nosotros. Entonces el Padre, pensando en ese propósito maravilloso, esa determinación firme de hacer algo, el haber puesto delante y exponer a su Hijo para que después nosotros abracemos esa obra y nos convirtamos en un testimonio de vida para todas las naciones, en toda la tierra, y la gente pueda decir un amén, un gloria a Dios, por lo que ellos van a ver a través de cada integrante de la iglesia del Señor Jesucristo sobre la tierra, de ese ser glorioso y de ese ser tan maravilloso y tan extraordinario. Entonces, el medio que el Padre determinó para llevar a cabo su propósito eterno ha sido la salvación. Quiero que pienses en esto, por favor. Su propósito no era la salvación. Su propósito ha sido la expresión y manifestación de su Hijo. Pero el hombre, recuerda, en Adán, todos los hombres habían pecado y todos los hombres se merecían la muerte. Pero el Padre, que amarró su propósito en su Hijo Jesucristo, continúa con ese propósito. Y siempre el Señor nos ha mostrado a través de la palabra de Dios que ha sido el Dios Todopoderoso acercándose al hombre. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque hay un propósito determinado a través del Padre a favor de cada una de nuestras vidas. Entonces la salvación, hemos aprendido, ha sido la manera legal, porque el Padre es eso, legal, no legalista, sino legal. El Padre, en su justicia divina, ha determinado colocar a su Hijo en aquella cruz. La obra gloriosa de su Hijo en la cruz ha sido el medio legal establecido por el cielo, por el Padre, para que nosotros continuemos, caminemos en su propósito glorioso y maravilloso. Entonces déjame decirte acá, aquí podemos establecer y mostrar un principio del corazón de Dios. Muchos planes pueden fallar muchas veces, pero nunca el propósito eterno de Dios. Muchos planes pueden ser tirados al piso, pero el propósito eterno de Dios nunca, jamás nunca, iglesia hermosa, jamás nunca dejará de ser. Este es el propósito, la determinación firme que el Padre estableció en nuestro Señor Jesucristo de poder hacer algo. Y este algo es manifestar la preciosa vida de Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, para llevar a cabo este propósito eterno, entonces debe de haber cierto conocimiento. Número uno, lo primero es que haya conciencia de lo eterno. Escúchame esto, por favor. Para que este propósito eterno pueda ir siendo llevado a cabo en tu vida y en la mía, entonces nosotros necesitamos conocer, tener cierto conocimiento. Y como número uno, lo primero es que haya una conciencia en cada corazón, en cada integrante de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, en todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, por lo que el Padre en Cristo hicieron. Ese cierto conocimiento número uno es que haya una conciencia de lo eterno en cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, en el verso 1, 2, 3 y 4, para que podamos tener un poco de claridad sobre esto. Entonces, para poder llevar a cabo este propósito eterno en tu vida y en la mía, nosotros necesitamos saber y conocer, debemos de tener cierto conocimiento. Número uno, fundamental, poder tener conciencia de lo eterno. Entonces, Colosenses 3, 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Si no hay conciencia de lo eterno, nosotros
vamos a estar retrasando este propósito. Y vuelvo y te digo, vamos a seguir caminando sobre la faz de la tierra de manera natural, cuando la invitación de Dios para nosotros es llamarnos a lo espiritual, a este glorioso caminar liderado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no lo puedes olvidar, ¿listo? Para nosotros poder llevar a cabo este propósito maravilloso en nuestras vidas, necesitamos tener conocimiento. Número uno, ya lo dijimos, conciencia de lo eterno. Conciencia de lo eterno. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, porque esta es la verdad para nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros, recuerda que es una identificación. Somos crucificados juntamente con Él, somos muertos juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. O sea, esta identificación nuestra con Cristo nos hace abrazar esto que el Señor nos está diciendo, de la importancia, iglesia, de poder tener nosotros conciencia de lo eterno. Es verdad que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recuérdalo, José en Egipto, Daniel en Babilonia, nosotros sobre la faz de la tierra, nosotros la iglesia, estamos acá, pero no somos de acá. Nuestra conciencia de lo eterno debe de ser constante, en todo tiempo, en todo momento. ¿Para qué? Para que el propósito eterno se vaya llevando a cabo en la vida del creyente, en todo lo que él haga sobre la faz de la tierra, donde él trabaja, donde esa persona estudia, donde esa persona hace sus actividades, sus labores, qué sé yo, en casa, donde Dios nos ha puesto a nosotros en las diferentes actividades y áreas en este sistema. Ahí el deseo de Dios es que nosotros tengamos este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Conciencia de lo eterno. No podemos bajarnos de ahí, porque si no, el propósito eterno se va desdibujando en nosotros y volvemos una vez más a estar en lo terrenal, a estar en lo natural. Y de hecho, creo por la palabra del Señor que esto es lo que el Padre todo el tiempo nos ha venido mostrando a nosotros, su pueblo, desde los inicios. Como el hombre, por haber despreciado lo eterno, se convirtió en un ente totalmente natural, en una persona superficial. El concepto que pueda tener de Dios es vago, porque en sus propias fuerzas Él, ni tú ni yo, lo podemos hacer. Lo necesitamos a Él. Y la manera legal, después de que el hombre pecó y en el hombre todos los moradores de la tierra, fue por medio y a través de esa obra salvífica, de esa obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, de esa virtud, de esa sangre tan extraordinaria, que lo que hizo fue perdonarnos, que lo que hizo fue limpiarnos, que lo que hizo fue justificarnos, pero lo que hizo también fue acercarnos hasta el corazón del Padre. Nosotros que un día estábamos distantes, la virtud de esa sangre nos hizo cercanos una vez más. ¿Para qué, iglesia? Para nosotros seguir caminando en el propósito eterno del Señor. Porque recuerda que esa palabra propósito es la palabra prótesis, poner delante, exhibir. Y lo que el Padre quiere es que nosotros exhibamos la vida preciosa de su Hijo Jesucristo. Por eso entonces es vital tener conciencia de lo eterno. Número uno. Número dos, debemos de entender que fuimos predestinados para esta gracia. Esto es precioso. Y esto es algo donde muchas veces no se tiene la claridad dentro de los integrantes de cada de esas piedras vivas en el cuerpo de Cristo. Entonces debemos de comprender y de entender que fuimos predestinados para esta gracia sublime y maravillosa. Ha sido solamente gracia de Dios. Quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de los Gálatas en el capítulo número 1 y en el versículo número 15, por favor. Gálatas capítulo número 1 y verso 15. Dice allí el Señor: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Miran esto tan extraordinario de Dios. No había nada bueno ni malo en el apóstol Pablo. De hecho, la naturaleza es pecaminosa. Pero está diciendo que cuando a Dios le agradó, fue el beneplácito del Señor,
Fue solamente la gracia de Dios lo que lo hizo real, lo que lo hizo posible. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo no había hecho nada ni bueno ni malo. Y es lo que es una constante para todos los que nacimos de esta misma manera. Pero ahora el Señor hace algo, dice, y me llamó por su gracia. ¿Te das cuenta? No fue por algo de nosotros, no fue por algo que tú y yo hicimos, no fue por nada de nosotros, fue por gracia de Dios. Fue el beneplácito, el amor de Dios, el origen de este propósito eterno está en la voluntad amorosa de ese Padre, en la intención de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu en nuestras vidas, para que Él sea el todo y en todos, en su iglesia, en ese cuerpo, y a través de esa iglesia ser una expresión, exponer como el Señor nos dijo, poner adelante el carácter y la preciosa vida de nuestro Señor. Y en el verso 16 de ese Gálatas 1 dice, revelar a su Hijo en nosotros. Entonces nos llama por gracia, ¿para qué? Para que nosotros revelemos a su Hijo, para que nosotros mostremos a su Hijo, para que nosotros expongamos a su Hijo en todo tiempo y en todo momento, en las diferentes asignaciones que se nos han dado a nosotros, en los diferentes cargos que Dios te ha permitido que tú tengas o que tú te muevas y te desarrolles. Entonces estamos hablando y considerando esta tarde, iglesia hermosa, que para que se lleve a cabo este propósito eterno en tu vida y en la mía, nosotros necesitamos tener claridad o cierto conocimiento, número uno, de la conciencia en nosotros de lo eterno. Sí, o sea, estar todo el tiempo pensando en lo eterno, como también dijo el Señor a través de Romanos capítulo 8, verso número 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Dijo el Señor, en las cosas del Espíritu. Entonces nosotros necesitamos ir definiendo esto delante de la presencia del Señor, y que Dios nos ayude, porque hay testimonios en la palabra del Señor de que sí se puede. Abraham, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Abraham, tú te das cuenta que el libro y el autor de los Hebreos en el capítulo 11 hablan referente al patriarca. Estaba esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice una celestial porque no es de acá. ¿Dónde tenía puesta su mirada? ¿Dónde estaba pensando el patriarca? En lo eterno. ¿Dónde estaba siendo él consciente? No de lo terrenal, sino de lo eterno. Moisés, de la misma manera, el mismo autor de los Hebreos en el capítulo 11 habla de ello, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y que más bien tomó la decisión de gozar del vituperio de Cristo, que antes estar gozando y disfrutando de las riquezas del imperio Egipto. ¿Te das cuenta? Y el Señor dice, ¿por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón. Era consciente de lo eterno. Todas esas personas de Hebreos 11, su testimonio fue este. Tenían conciencia de lo eterno. Fue gracia de Dios únicamente. Entonces, debemos entender que fuimos predestinados para esta gracia. Ya el Señor nos lo ha hablado entonces. De lo contrario, nosotros, si no lo entendemos así, vamos a sentirnos como visitantes solamente, como algo religioso, sin encontrarle razón de ser a nuestra existencia. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de lo eterno, y si nosotros no tenemos claridad que fue por gracia de Dios, no por nosotros, nos vamos a sentir solamente religiosos, extraños. Y a la hora de nosotros congregarnos como pueblo del Señor, no le vamos a poder encontrar razón de ser a sus tiempos, a sus momentos. No vamos a poder disfrutar, no le vamos a encontrar razón de ser a esta existencia. Déjame, yo te doy un ejemplo que esta tarde creo que el Señor lo colocaba en mi vida. Cuando tú sales de tu casa propia, de tu casa con tu familia, a otro lugar, sea a pasear, a tener vacaciones, qué sé yo, tú en ese momento estás de visitante en otro lugar y disfrutas de todo lo que Dios te permite, ¿sí? Pero cuando tú regresas al seno de tu casa,
tú te das cuenta que nada, por más llamativo que haya sido allá, nada se compara al hogar, al seno familiar, al calor de esa habitación, de esa cama personal, de lo que tú sabes es tuyo. De eso se trata esto. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de lo eterno y comprendemos que no ha sido por nuestra fuerza, sino por gracia, así nos vamos a sentir nosotros. Nos vamos a sentir en casa, nos vamos a sentir que le pertenecemos al Señor, nos vamos a sentir y a experimentar que lo eterno es nuestro, que el cielo es lo nuestro, que la vida en el Espíritu es lo nuestro, que este propósito eterno es lo nuestro. Para esto fuimos nosotros predestinados. Y si fuimos predestinados como lo fuimos, ¿sabe por qué es? Porque tenemos un propósito. Si fuimos predestinados por el Señor, es porque hay un propósito. Él no eligió a nadie para colocarlo, digamos, en el pueblo del Señor, para colocarlo como un adorno. No, tú y yo no somos adornos. El Señor nos predestinó porque hay un propósito glorioso. No es para colocarnos sí, como un adorno. No, iglesia hermosa del Señor, nosotros fuimos predestinados porque hay un propósito eterno. Y el propósito, ya sabemos, no es ser un adorno en la casa de Dios, en la congregación, sino una expresión, una manifestación de la vida, de la presencia del Dios Todopoderoso, de la vida en el Espíritu, de traer un testimonio real, en tiempo real, a una nación, a una familia, a un hogar, a un matrimonio, qué sé yo. Todo lo que Dios eligió, lo predestinó. No lo puedes olvidar. Ahí ves tú a Moisés. ¿Para qué llama Dios a Moisés? Para traerle libertad a un pueblo oprimido. Eso tú lo sabes por medio de la palabra. O sea, cuando Dios quiere revelar su intención sobre la tierra, el hombre es involucrado. Y cuando hablo hombre, hablo acerca del hombre y de la mujer. ¿Sí? Entonces, cuando Dios, en su intención del darse a conocer y colocar en el tiempo su propósito eterno, su intención, Dios lo que hace es llamarte a ti y a mí. Escucha, por gracia, no lo puedes olvidar. Nos llamaron por gracia. ¿Para qué? Para revelarlo. Entonces llama a un hombre como Moisés para que le traiga libertad a todo un pueblo. Pero no solamente es eso, sino que ese pueblo conozca el propósito eterno para el cual Dios lo llamó. ¿Te das cuenta? José, en los tiempos de José, ¿para qué Dios eligió a José? Lo elige para que le traiga bálsamo a esa tierra que tenía hambre y la alimente. Y ya tú sabes toda esa historia preciosa de José. Pero no solamente era darles alimento, sino que cada uno de ellos comprendieran el propósito eterno para el cual Dios los llamó y para el cual Dios los creó. Y así cada persona. Tú no puedes olvidar que nuestra comunión íntima con Dios está sustentada por lo que Él es, no por lo que tú y yo somos, y no por lo que tú y yo podamos hacer. Es solamente gracia de Dios. Es solamente misericordia del Señor. Es la gracia divina, es la gracia sublime. En otras palabras, no es ni por tu fuerza ni por la mía, es por su bendito y glorioso poder. A nuestro Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. Mi comunión íntima con Dios está sustentada no por lo que yo soy, ni por lo que yo pueda hacer. Tienes que entender esto porque te va a traer libertad y vas a poder disfrutar y vas a poder deleitarte en los brazos de tu Padre precioso y maravilloso. No es por algo que tú y yo podamos haber hecho o por lo que tú y yo somos. Nuestra comunión íntima está sustentada por quién es Él. De eso se trata. Como la canción, ¿te acuerdas? ¿De quién se trata? Se trata de Él. No es por nosotros, se trata de Él. Por eso me pareció precioso este cántico esta tarde de parte de nuestro Señor. Nuestra comunión íntima es Dios quien la sustenta. Es el Señor, no es por algo nuestro. Se trata de Él, preciosa iglesia. Y esto de la misma manera se conoce como el Evangelio del Señor. El Evangelio es el poder de Dios para producir salvación. Una vez más, ¿qué es el Evangelio?
El evangelio es el poder de Dios para producir salvación, y no es el esfuerzo humano para alcanzar a Dios. ¿Te das cuenta que es diferente? ¿Y qué trae más descanso? Si no, no es verdad que la primera declaración es la que le trae uno descanso y reposo al corazón. El evangelio es el poder de Dios para producir salvación. Esto es bíblico. Si tú lees el Salmo 19, creo que es el versículo número 7, el Señor lo dice allí en ese salmo. Sí, dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Qué es lo que hace? Dice que convierte el alma. Por eso el evangelio es poder de Dios. Es el espíritu de este evangelio el que trae convencimiento a una vida, el que trae convencimiento a un corazón. Pero ¿qué necesito yo? Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo de este evangelio. Entonces, si Pablo dijo que no me avergüenzo de este evangelio, lo que está dando a entender es que hay un evangelio que avergüenza. Ahora, ¿cuál es el evangelio que avergüenza? El que yo predico en mis propias fuerzas, el que yo predico en mi fuerza humana, el que yo predico con mi sabiduría humana, con mi lógica, con mi maquinación, como el Señor nos hablaba ayer a nosotros en la tarde por su palabra. Entonces, ¿cuál es el evangelio del que el Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio? Dijo, porque es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para producir salvación en el corazón de cualquier persona, no importa quién sea esa persona. ¿Te das cuenta? Que esa persona no lo aprecie, no lo valore, eso es otra cosa. Pero el evangelio de Dios es poder de Dios, es poder. ¿Para qué? Para producir eso en una vida, iglesia hermosa del Señor. Ahora, en el contraste, el evangelio del cual uno sentiría vergüenza es el que se ha predicado con nuestros métodos humanos, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra propia imaginación, con nuestra propia lógica. Ese evangelio es el evangelio que avergüenza, porque este evangelio que Dios ha determinado en su palabra, el Señor lo dijo, que no iba a ser con ejército, que no iba a ser con la fuerza humana, que va a ser con su Espíritu Santo, iglesia hermosa del Señor. Esta salvación es una salvación eterna, gloriosa. Esta predestinación entonces, si no es revelada por el Espíritu de Dios a nuestras vidas, se va a quedar como una doctrina solamente, doctrina, que por años es lo que ha sucedido, mis amados. Como no hay algo claro por el Espíritu, no ha sido revelado, entonces se dejó como doctrina de hombres. Y como se dejó como doctrina de hombres, la gente abrazó las tradiciones de los hombres e invalidaron, como dijo el Señor Jesús, el mandamiento del Señor. Y le prestamos más atención a lo que el hombre dijo que a lo que el Espíritu ha revelado en su palabra. Entonces, cuando Dios nos creó, qué hermoso es saber esto, Dios ya sabía lo que quería como producto final. Esto me parece a mí extraordinario de Dios, porque me lleva a confiar, me lleva a no angustiarme, me lleva a no desesperarme en que le tengo que agradar a Dios, porque fue a Dios quien le agradó haberte escogido a ti y a mí, como a Pablo recuerda en Gálatas 1:15, desde el vientre de nuestras madres fuimos apartados. Ay, qué tan precioso esto, iglesia hermosa. Y nos llamó por su gracia para revelar a su Hijo Jesucristo a través de nosotros. Cuando el Señor dice en Génesis 2 que Él reposó al ver todo lo que ya había creado, el Padre lo que realmente está viendo es la obra culminada de Cristo en la cruz del Calvario. El pecado del hombre no lo cogió de sorpresa al Padre. El Padre está viendo todo consumado en su Hijo Jesucristo, todo terminado. Está viendo el cuadro cumplido, el cuadro real, el cuadro final a favor de tu vida y de la mía. Y cuando nosotros logramos ver, ¿te das cuenta para qué es que se nos tienen que abrir los ojos del entendimiento? Para nosotros ver lo que el Padre ve, no lo que yo quiero ver. Los ojos del entendimiento se abren una vez más para ver
el producto final como el Padre lo ve. Y cuando yo logro ver por el Espíritu las cosas como el Padre las ve, cuando yo me siento amado, logro ver mi amado como el Padre me ha amado a mí desde antes de la fundación de los tiempos. Cuando yo me logro ver como el Padre me ve, aceptado y perdonado, entonces vamos a poder ser una expresión de la vida de Cristo sobre la faz de la tierra. Y ya no solamente van a ser palabritas, ni cursos, ni doctrinas de hombres que lo que hicieron fue invalidar el mandamiento del Señor, la palabra de Dios. No, mis amados. Entonces el Padre lo que hace es ver. Cuando nos crea a nosotros, el Padre lo que hace es ver todo el cuadro terminado, el producto final. Y lo que hace el Padre es, aunque ve el producto final, el Padre lo que hace es procesarnos a nosotros. Nos pasa por diferentes etapas. Porque ¿qué es lo que quiere el Padre? Que tú y yo abracemos este regalo, que tú y yo entendamos que se trata de Él. Él prueba la vida del creyente, Él prueba la vida de sus hijos, los disciplina, no para amargarles la vida, sino para ver lo que está en el corazón. Cuánto peso, cuánto he apreciado el amor de ese Padre, cuánto he apreciado la gracia de ese Padre, la invitación de ese Padre precioso y maravilloso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos pasa por diferentes etapas para poder cumplir, miren qué hermoso el Señor, su propósito en nosotros. ¿Qué es propósito? Es la manera determinada de hacer algo. ¿Quién hizo eso? El Padre. Fue una decisión como determinada. ¿Cuál fue esa decisión? Tan determinante fue esa decisión que el Padre, desde antes de la fundación de los tiempos, ve el cuadro completo en su Hijo y lo ve en la cruz. Lo ve allá derramando toda su sangre por amor a cada uno de nosotros. Imagínate la determinación de este Padre. No fue cualquier determinación, fue una determinación firme. Ahora el Padre nos ha dado este regalo para que nosotros seamos una expresión y podamos exponer a su Hijo. ¿Te das cuenta? Y cuando tú tienes que exponer algo en lo natural, tú te preparas. Ahora, si fuimos llamados para exponer a su Hijo, nosotros necesitamos prepararnos. Nosotros necesitamos ser conscientes de lo eterno, entender que no fue por el poder tuyo, por lo bonito que eres, porque eres parte de la mejor familia de la tierra. No, mis amados, fue por gracia, sublime gracia. Nuestra comunión íntima está sustentada por el Padre. ¿En quién es el Padre? No lo puedes olvidar. Ahí es que está sustentado absolutamente todo. Entonces, cuando el hombre no funciona o no se mueve de acuerdo al diseño de Dios, ¿qué es lo que hace? Retrasa ese propósito. Lo retrasa. No lo anula, porque el propósito fue amarrado en su Hijo Jesucristo, pero lo retrasa ese propósito y no va a poder funcionar por más que le pongamos nuestro esfuerzo. No va a poder funcionar. O sea, no es nuestra manera humana de ver las cosas, no es nuestra lógica, no es la manera como yo creo, como yo pienso, como yo me imagino. No, mis amados, es de acuerdo al diseño, es de acuerdo al fundamento, es de acuerdo a la instrucción y a la guía del Dios Espíritu Santo por medio y a través de su palabra. Por eso nosotros necesitamos estar allí delante de nuestro Señor. Todos fuimos predestinados. Escúchame esto, porque estas afirmaciones muchas veces pueden ser fuertes si no se está en el fundamento que es. Todos fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Pero el que no lo quiera, el que no lo anhele, el que no lo aprecie, no va a poder funcionar en esto que el Padre desea con tanta insistencia, con tanto amor. Entonces, Dios nos vistió con su naturaleza divina, como se le reveló al apóstol Pedro allá en sus epístolas, para que seamos participantes de su naturaleza divina. Por años hemos entendido algo como pueblo de Dios, como colaboradores del Señor, como la iglesia del Señor. El mayor obstáculo para esta obra hemos sido nosotros mismos, nuestra mente, nuestra propia cultura, nuestros propios preceptos, nuestra propia imaginación. Entonces necesitamos traerle esto al Señor. No fuimos
Nosotros quienes nos acercamos, recuerdan, fue el Señor quien se acercó. No fuimos salvos por obras, pero sí para obras. ¿Listo? No lo puedes olvidar. No fuimos salvos por obras, pero sí para obras. ¿Cuáles obras? Las del Espíritu. ¿Cuál fruto se tiene que manifestar? El del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dijo el Espíritu, no hay ley. Entonces, no fuimos salvos por obras, pero sí para obras. Y estas obras no son el resultado de nuestro esfuerzo humano, porque todo lo que es del hombre a Dios le es extraño. Y todo lo que produce el esfuerzo humano, lo que trae como consecuencia o como resultado es agotamiento, trae cansancio. Entonces es el fruto de Dios en nuestra vida. Y cuando es el fruto de Dios en nuestras vidas, ¿qué produce eso? Descanso, produce reposo al interior del corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que me pasa no tiene que ver con lo que Él es. Cuando la palabra no nos es revelada a nosotros, entonces recuerda, se da pie a la imaginación y se da pie también a la condenación. Si esta palabra no nos es revelada a nosotros, nosotros vamos a seguir condenándonos nosotros mismos. Pero si la palabra es revelada por el Espíritu, ya no estoy en condenación, sino en justificación, como lo dice el Señor en Romanos capítulo 3, Romanos 4 y Romanos capítulo número 5. Iglesia hermosa del Señor, nosotros fuimos creados y llamados por Dios para que podamos exponer, para que podamos exhibir la vida preciosa de su Hijo Jesucristo. Fuimos creados por Dios para que su Hijo sea expuesto. Imagínate qué regalo. Imagínate esto, colócalo allí, tú en tu casita a manera personal. Fui llamado por Dios para exhibir, para exponerlo a Él. Y cada vez que uno expone, uno se tiene que preparar. ¿No es verdad? Es cierto. Cada vez que nos toca exponer, uno se tiene que preparar para esto. Entonces, si el propósito eterno de Dios es exponer a su Hijo, por eso nosotros necesitamos prepararnos. El propósito eterno fue la voluntad amorosa del Padre en su intención de darse a conocer a través de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, para que Él sea el todo y en todos, mis amados. Mira, es el mismo propósito, ¿te das cuenta? El Señor llevándonos por su Espíritu a través de otra manera de hablarlo, por su palabra. Entonces, escucha esto, no es decirle a la gente lo que ellos eran en Adán. Quiero pararme aquí un momentico, por favor. Quiero detenerme acá. Somos especialistas es en vivir en el pasado. Y cuando tenemos a las personas, les recordamos su pasado. No, mis amados, no es decirle a la gente lo que eran en Adán. Es decirle a esta ciudad, es decirle a este departamento, es decirle a esta nación lo que ya son en Cristo Jesús. Y ellos tomarán la decisión si lo abrazan o si lo sueltan. Las buenas nuevas no tiene que ver con decirle a la gente lo que eran en Adán. El evangelio es decirle a la gente lo que ya son en Cristo Jesús. Y que el evangelio, recuerda, que tiene poder para convencer una vida, que tiene poder para traer esa vida. El espíritu de ese evangelio la convencerá. Así es el Señor. Este evangelio es el único. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo único que tú y yo tenemos que hacer entonces? Prepararnos para exhibir este evangelio, que no es algo, es alguien. Nos preparamos no para dar un mensaje, nos preparamos es para hacer ese mensaje, para mostrar ese mensaje. Recuerda que el evangelio de Dios es el poder de Dios para producir salvación en una vida. No lo puedes olvidar. El evangelio de Dios es poder de Dios para producir salvación en el corazón de los seres humanos. ¿Te das cuenta? No es el esfuerzo humano.
el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. No, no es eso. Así fue que nos lo enseñaron durante años. Pero el evangelio es poder de Dios. La ley del Señor es perfecta. Ella solita convierte el alma. Ella solita, el espíritu de esa palabra sola se encarga de convencer una vida. Así lo dijo el Señor, que el Espíritu Santo era el que convencería a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no es decirle a la gente lo que eran en Adán, es decirle a la gente y mostrarle a la gente que se trata es lo que ellos son realmente en Cristo. ¿Y quién les muestra eso? Nosotros. Nosotros les exhibimos, les exponemos. Por eso necesitamos estar pegados al corazón del Señor. Portamos la gloria de Dios, la portamos. Entonces también necesitamos exponer eso, manifestarlo, iglesia hermosa del Señor. Cada vez, escuchan, cada vez que el pueblo de Dios entraba en circunstancias complicadas, cada vez que el pueblo de Dios entraba en crisis, en circunstancias difíciles, el deseo de Dios es que tú y yo entendamos esto, iglesia, escucha. Cada vez que el pueblo de Dios entró en crisis o en momentos difíciles, Dios siempre les respondió con una palabra revelada. No lo puedes olvidar. Cada vez que el pueblo de Dios estaba en una crisis, Dios le respondió a ellos con una revelación. ¿De quién? De Cristo. El propósito eterno de su Hijo Jesucristo. Escúchame esto. El Padre no revela algo. El Padre revela a alguien. Y cada vez que el pueblo tuvo una crisis, el Padre lo que hizo fue responderle con una revelación fresca de quién es su Hijo Jesucristo. Esto es lo que el Señor desea. Esto es lo que el Señor anhela. Esto es lo que tú y yo tenemos que abrazar, preciosa iglesia del Señor. Ese es el propósito eterno de Dios. ¿Te das cuenta? Es esto. El Señor no quiere amargarnos a nosotros escuchando todos los días el propósito eterno de Dios. Quiere que quede como un sello en nosotros, que necesitamos entender. Recuerda que para que se lleve a cabo este propósito en tu vida y en la mía, necesitamos ser conscientes de lo eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque lo que se ve es temporal. ¿Te das cuenta? Pero lo que no se ve es eterno. Entonces necesitamos ser conscientes de lo eterno. Conscientes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser conscientes de lo eterno, pero necesitamos entender que nosotros fuimos llamados y predestinados solamente por gracia. La gracia de Dios, la gracia del Señor. No fue por algo tuyo ni mío. Fue solamente gracia de Dios, amor del Señor, solamente por gracia, iglesia hermosa de Dios. Y ahora ya nos dijeron que no fuimos salvos por obras, pero sí para obras. Entonces lo que fue hecho por nosotros, ahora se tiene que ver a través de nosotros. ¿Qué fue hecho por nosotros? Lo que tú y yo no podíamos hacer. Pero ahora que lo hicieron, ¿cuáles son las obras nuestras? Mostrarlo, manifestarlo, exponerlo, exhibirlo, darlo a conocer. No es dar un mensaje, es mostrar ese mensaje. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de abrazar esta palabra. Que Dios nos dé a nosotros el entendimiento. Que se nos abran los ojos del entendimiento para esto. Para caminar en ese propósito glorioso y en ese propósito sublime. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Bendito Padre Celestial, por tu eterno amor.
por tu cariño, Dios eterno de los cielos, por tu bondad, por tu palabra que tiene vida, que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene espíritu, Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, Señor Padre, a entender, oh Dios glorioso y maravilloso, que la voluntad amorosa tuya, Señor bendito Dios, fue darte a conocer, Señor, desde antes de la fundación de los tiempos, por medio y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, bajo la guía de tu Espíritu, Padre, para que tú seas el todo y en todos, en cada uno de nosotros. Padre, gracias por este propósito, Señor, por la determinación firme en ti, Señor, para este propósito, Padre, porque la manera legal fue tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, Dios eterno. El propósito no fue la salvación, Señor, pero sí la manera legal fue ella, Señor, para nosotros seguir caminando en este propósito sublime y extraordinario de ser una expresión tuya en todo tiempo, en todo momento, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por este regalo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste y sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste y sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Sí, Señor, tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste y sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste y sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así quiero amarte, Señor. Reservas me amaste así.
te entregaste y sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste y sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Oh. Padre, gracias te damos, Señor, Dios de los cielos. Así queremos hacerlo sin reservas, Señor. Queremos amarte así como fuimos amados nosotros sin reservas. Qué hermoso, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que tiene vida. Gracias por todo lo que tú en Cristo Jesús, Señor, has establecido para con cada una de nuestras vidas. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese deseo en tu corazón por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por la insistencia, Señor, por medio a través de tu palabra, la paciencia, Señor, que nos has tenido, Padre. Gracias, Señor, por llamarnos a estar contigo y a formar parte de tu corazón, Señor. Padre, ayúdanos a ser conscientes de lo eterno, Señor, y a entender que fue solamente tu gracia, tu gloriosa y tu sublime gracia, lo que lo hizo real, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, Señor, a caminar día tras día en pos del corazón tuyo y de tu presencia. Y conviértenos, Señor, Padre eterno de los cielos, en un pueblo, Señor, que atiende y corresponda a esta invitación tuya, Padre. Este pueblo, Señor, que día a día, bendito Dios de los cielos, va siendo, Señor, traspasado por tu amor, Padre, y que va creciendo en este maravilloso conocimiento, bendito Dios glorioso y sublime. Gracias por este regalo esta tarde, Señor. Que esta palabra la podamos guardar y atesorar en el corazón, protegerla, cuidarla, Señor Padre. Te lo pedimos con todo nuestro ser, oh Dios eterno de los cielos. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa del Señor, muy bien, que esta palabra entonces una vez más halle cabida en nosotros, que podamos nosotros tener esa gratitud a nuestro Señor y esa gratitud nos acerque cada vez más y más hasta el corazón de nuestro Padre Celestial. No olvidemos lo que el Señor ha venido hablando este tiempo a nuestras vidas, porque se trata es de poderle exponer a esta tierra realmente quién es nuestro Señor, exhibir quién es nuestro Señor. No puedes olvidar que no fuimos puestos sobre la tierra solamente para estar anclado a lo que este sistema presenta. No, fuimos puestos sobre la faz de la tierra para poderlo mostrar a Él, para que la gente también sea llena de esperanza al ver que hay un pueblo, como siempre ha estado, a través de cada circunstancia sobre la tierra, para hacer una expresión y exhibir la grandeza de nuestro Señor. Un abrazo precioso para todos ustedes, que tengan un excelente resto de tarde allí en sus casas, hogares, familias. Bendiciones para todos ustedes y que sigan disfrutando del amor, de la grandeza de nuestro Señor, y que se puedan deleitar y disfrutar en la presencia preciosa de nuestro Rey eterno, de nuestro maravilloso Jesucristo. Bendiciones para todos. El próximo lunes en momentos de transmisión a las 5 de la tarde, y estaremos también el lunes retomando nuevamente nuestros encuentros con Jesús. Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.